Video número 7. Captaciones. Captaciones de fondo para pequeños gastos. Bueno, señores estudiantes, entonces habíamos trabajado con varios tipos de captaciones y hoy vamos a trabajar con una captación específica que son las que se denominan captaciones de fondo sumergido para pequeños caudales, pequeños y mediales caudales. Se emplean generalmente en ríos de montaña, pero es muy interesante este tipo de captaciones. En muchas situaciones se utilizan este tipo de estructuras. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice sobre este tipo de captaciones. Entonces dice que son empleadas para captaciones de pequeñas cantidades de agua en quebradas, en las cuales la lámina de agua se reduce considerablemente. Ojo, ¿no? La lámina de agua se reduce considerablemente. Entonces, por eso esta captación que ahora veremos, ¿no? Tiene aquí unos muritos y aquí unas cejitas para que cuando el agua se reduzca considerablemente, el agua pase toda por la rejilla. La idea de diseño de este tipo de bocatoma es de proyectar una estructura que se acomode a la forma del lecho del río, procurando que en épocas de caudal mínimo el agua pase sobre la rejilla. Vamos a procurar que no pase sobre todo, sino que sobre la rejilla. El agua captada mediante la rejilla localizada en el fondo del río, esta puede estar localizada en el fondo del río, aquí el fondo es del río y puede ser esto, o también puede ser que el fondo del río esté más abajo y hagamos una estructura así. Localizada se conduce a una caja de donde la tubería sale al desarenador. Entonces, ¿cuál es? El agua viene por aquí, pasa por la rejilla, llega a este canal, de este canal el agua se vierte a esta cámara de salida. Aquí hay piedritas pequeñas que se pasan por la rejilla y pasan por aquí. Y entonces los sólidos se depositan en el fondo de la cámara de salida. Aquí tenemos un tubo de salida al desarenador, ¿no? Aquí tenemos un vertedero y aquí un desagüe. ¿Qué sucede? Que muchas veces, por ejemplo, diseñamos, digamos, tengo un caudal de diseño de 50 litros por segundo, entonces la rejilla la tendré que diseñar para 100. Pero por aquí tengo que salir con 50 litros por segundo. Entonces, si yo entro con 100 y tengo que salir 50 litros, pues por aquí, por este vertedero, salgo con los otros 50 y deshago al río. Entonces, esa es la característica de esto, ¿no? Aquí vamos a ver que aquí tenemos un tubo de salida del desarenador, aquí tenemos un vertedero de excesos y aquí debajo tengo un desagüe para evacuar. ¿Qué voy a evacuar? Primero, el agua de excesos y segundo, que abajo van a haber unos sólidos y entonces yo aquí tengo una válvula, la vamos a ver ahora. Abro esa válvula y boto todos estos sólidos que pasan por la rejilla y que no quiero que vayan al desarenador. Entonces, en el fondo y sale por el mismo. Esta captación tiene muros laterales, miren las aletas y una presa, ¿no? Con un pozo de aquietamiento o un dique. ¿Para qué es este pozo de aquietamiento? Para disipar energía. Si no tenemos este pozo de aquietamiento, el agua viene aquí y me daña la estructura de fondo. O sea, se me genera una socavación y me puede causar hasta que la estructura falle. Bien, entonces veamos nosotros, este es un perfil, entonces decíamos dos muros, corona de muros. Esta corona de muros debe de resistir el caudal máximo en un periodo de retorno de 100 años. Entonces, si yo tengo cuál es el caudal máximo en un periodo de retorno de 100 años, yo puedo diseñar esta estructura, ¿no? ¿Cuál es la altura de la corona de muros? El caudal que está pasando es tanto. Y entonces yo puedo determinar cuáles son las alturas de esto. El agua pasa por aquí, viene por esta zona, decíamos el canal que teníamos aquí, cae aquí, aquí está el vertedero, miren, y aquí hay un basta, una válvula de compuerta con basta. Entonces el agua cae aquí al fondo y aquí pues esto va a tener piedras pequeñas, todas esas piedras pequeñas van a ir aquí. Pero aquí va el tubo de salida al desarenador que está mucho más arriba del fondo para que las piedras no se me vayan por aquí, sino que estén por la parte baja, y el tubo va de salida al desarenador, ¿no? Este vástago lo puedo abrir yo
no aparece allá, pero está aquí, ¿no? Y lo puedo yo decir que está aquí, encima de esta vertedero de excesos. Entonces, abajo yo abro este vástago y todas estas piedras que están aquí las puedo sacar yo, ¿no? Por este sistema de desagüe. Externamente, digamos, ¿no? Entonces esto sería, si trabaja, la parte externa está hecha por una presa y un muro de contención, ¿no? Perdón, una presa, ¿no? de tipo de perfil Krieger. Entonces, este sistema, el río, el fondo del río puede estar acá arriba, en esta parte, así, puede estar el fondo del río al lado de la presa, o también el fondo del río puede estar por debajo, aquí en esta parte, generando una presa, ¿no? Generando un represamiento. En este caso, pues no generamos represamiento, tenemos esta alturita, esta altura me sirve para encauzar el agua, decíamos nosotros, ¿no? Encauzar el agua por esta ceja para que todo me pase por la rejilla. Y entonces tendríamos aquí un lecho, un enrocado que tendría que ser de unos 3 metros de ancho y unos 0,60 de alto para que no permitir que se generen problemas aquí. Aquí hay un enrocado antes de la entrada. Pero miren ustedes que esto está, ¿no? ¿Cuándo se hace esto? Cuando el tubo de salida no tiene problemas para llegar al desarenador. Entonces, si yo tengo que este tubo de salida y el desarenador está acá, por ejemplo, que se acuerda el perfil, el desarenador está acá, no, pues este es el lecho del río, salgo por aquí y lo llevo al desarenador. Pero ¿qué pasa si este tubo de salida está aquí y el desarenador está acá? Entonces, si yo meto el tubo de salida, pues con pérdidas y todo, me va a salir acá. Y el desarenador tengo que colocarlo acá. Entonces, ese tubo me queda enterrado. Y el desarenador me quedará más enterrado. Entonces, bajo esas características, yo lo que tengo que hacer es no meter si este es el terreno, pues yo decir, subo este terreno a donde es. Y entonces me quedaría el terreno aquí y yo subo mi estructura. O sea, este es el fondo del río, ya no lo tengo aquí, sino lo tengo aquí y hago esta estructura. Pero con esta estructura subida, yo digo, aquí está el tubo de salida y acá puede estar el desarenador. O sea, yo puedo llegar a gravedad, pero si yo tengo ¿no? En el otro caso, pues yo tendría subido esto y entonces tengo el desarenador aquí, donde tranquilamente puedo llegar. Por eso esta situación es muy importante. Aquí el fondo del río aquí o también el fondo del río aquí subiendo esta estructura para que el tubo de salida pueda llegar al desarenador. Este es un esquema general de la captación de fondo sumergida, ven los muros laterales, barrotes paralelos, ¿no? A la corriente. Aquí tenemos el perfil Krieger, ¿no? Bajo esas condiciones. Y dice, este tipo de bocatomas no se pueden emplear en cursos de agua de poca pendiente, ya que la aducción como el desagüe quedan profundos. Entonces, fíjense, ¿por qué? Por la erosión. Pero si queremos nosotros utilizar, este viene con el lecho de río aquí y hace esto. Pero de pronto el tubo de salida del desarenador queda muy abajo y entonces de pronto no hagamos esto, sino que subamos el muro. En este caso se utiliza un muro transversal de altura suficiente para que la tubería de salida que sea una profundidad aceptable. Entonces, aquí, esto, y entonces por aquí vendrá, si yo lo veo aquí, por aquí vendrá el tubo de salida del desarenador, pero ya encima. Las bocatomas sumergidas constan de los siguientes elementos, dice. Una presa para represar el agua dependerá de la pendiente del río colocada de manera normal a la corriente y en general con su parte superior a ras con el fondo del río, extendiéndose aguas arriba como aguas abajo para proteger a la estructura. Entonces, esta es la estructura. Puede ser que el río, como en este caso, el fondo del río está aquí, pero si nosotros tenemos problemas de salida del tubo de salida del desarenador, yo lo puedo hacer, esto subirlo, entonces me quedaría este fondo aquí y la estructura de este. Muros laterales, dice, de contención para proteger la presa y encauzar el río, ¿no? Muros laterales, aquí los tenemos, ¿no? Los laterales.
Muchas veces el río está por aquí y acá y nosotros lo encauzamos con estas aletas a esta parte central, muros laterales para eso. ¿Qué más tenemos aquí? Una rejilla colocada sobre la presa cubriendo la canaleta de aducción, ya la habíamos visto, ¿no? La rejilla cubriendo la canaleta de aducción. Entonces dice una canaleta de aducción no toma colocada dentro de la presa y debajo de la rejilla, ya decíamos nosotros, está debajo de, ¿no? En la presa debajo de la rejilla. Una cámara de recolección de agua situada al final de la canaleta, ¿no? Una canaleta de aducción, ¿no? O toma colocada dentro de la presa y debajo de la rejilla, miren ustedes aquí, ¿no? Está la canaleta debajo de la rejilla. Aquí de debajo está la canaleta. ¿Y qué más dice? Una cámara de recolección de agua situada al final de la canaleta. Entonces tenemos nosotros el final de la canaleta, una cajilla. Aquí se pasa material fino y entonces este material fino va a llegar acá al fondo. No vamos a darle una altura a este tubo de salida al desarenador para que no vaya a salir estos sólidos por allí. Pero estos sólidos hay que sacarlos, entonces para eso tenemos esta válvula y esta estructura, este vertedero. Entonces abrimos este vertedero, como lo vemos aquí, abrimos el fondo del vertedero aquí y por aquí salen los sólidos. Entonces da limpieza. Algunas veces no solamente se tiene esta válvula, ¿no? Sino que hay algunos diseñadores que colocan esta válvula o también le colocan una válvula aquí, ¿no? En esta parte de aquí para, digamos, cerrar el suministro al desarenador y de ahí en adelante todo el sistema. Elementos de diseño, dice, ¿no? En todo diseño de rejillas debe contemplarse los siguientes elementos. El caudal correspondiente al nivel de aguas mínimo del río. Entonces, miren ustedes, es importante, caudal de agua mínimo del río. Necesitamos. Y el caudal, ¿no? El caudal requerido por la población que se va a abastecer y el nivel máximo alcanzado por las aguas durante las crecientes con un periodo de retorno de 100 años. Entonces, vamos a hacer nosotros nuestra microcuenca, vamos a hacer las curvas de intensidad, de frecuencia, de duración, y con base en esas curvas determinamos el caudal máximo para una frecuencia de 100 años. Y en base a ese caudal máximo, nosotros lo que vamos a hacer es, con el caudal máximo, yo voy a determinar cuáles son la altura de la corona de los mundos. Entonces, aquí me va a pasar por aquí el caudal máximo, y cuando yo tenga el nivel de caudal máximo, yo se lo aumento unos 30 centímetros y tengo la corona de los mundos. Para que no, en épocas de crecida máxima, no me sobrepase la estructura, la presa, la votación. Entonces, periodo de retorno mínimo de 100 años. Entonces, hay que estudiar el caudal mínimo, el caudal máximo, el caudal de diseño de la rejilla, ¿no? Esos caudales necesito tenerlos. Inclinación de las rejillas. En caso de rejillas utilizadas para la captación de aguas superficiales en cursos de agua de zonas montañosas, la rejilla debe estar inclinada de 10 a 20 grados hacia la dirección aguas abajo. En caso de otros tipos de estructuras de captación, las rejillas deben tener una inclinación de 70 a 80 grados con respecto a la horizontal. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta rejilla está inclinada 10 o 20 grados hacia el fondo, miren, por eso es inclinada. Y esa es una inclinación poca, ¿no? Por eso, cuando hablamos de estas rejillas, tienen de 10 a 20, está hablando de 10 al 20%, cuando esta inclinación es del 10 al 20%, yo digo la rejilla es de poca inclinación. Si la inclinación de la rejilla es a más del 20%, digo, esta rejilla, ¿no?, es de alta inclinación. Generalmente se diseña con rejillas de poca inclinación, no con alta inclinación. Entonces, vemos eso. Bueno, dice, en caso de otros tipos de estructuras de captación, las rejillas deben tener una inclinación de 70 a 80 grados con respecto a la horizontal. Por ejemplo, este caso. Miren, aquí tenemos el terreno, y aquí tenemos un canal, y aquí hemos puesto una rejilla. El agua viene por aquí, esta es la parte superior del canal, esta es la parte inferior, y tenemos una rejilla aquí. Este ángulo de inclinación de la rejilla, cuando yo coloco la rejilla así, es de 70 a 80 grados con la
horizontal. Entonces, en estos casos, el ángulo de inclinación es 70-80 grados. Por eso hablábamos de eso. Bueno. Dice, la separación entre barrotes para casos de estructuras de captación en ríos con gravas gruesas debe ser de 75 a 150 milímetros, o sea, 7,5 centímetros a 15. Cuando las rejillas son lo que trae el río son piedras gruesas. Entonces, por ejemplo, tiene que ser esta separación y me supongo que el diámetro de los barrotes tendrá que ser mínimo de 1 pulgada, porque si la piedra gruesa coge los barrotes los destruye, entonces tiene que ser barrotes fuertes. Para ríos caracterizados por el transporte de gravas finas, la separación está entre 20 milímetros y 40, o sea, entre 2 y 4 centímetros. El ancho de la rejilla debe depender del ancho total de la estructura de captación. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, la estructura de captación en un lado está por aquí, entonces, esta es la estructura de captación y este es el ancho de la rejilla. Ese es un valor que lo vamos a dar nosotros. La velocidad de flujo en la rejilla, decimos que la velocidad de flujo a través de la rejilla debe ser inferior a 0,15 metros por segundo, con el fin de evitar el arrastre de material flotante. Esa es una norma muy importante, ¿no? Y la tenemos aquí, dice, por ejemplo, mire, dice, ve la velocidad a paso a través de la rejilla menor de 0,15 metros por segundo. Norma RAS 2000. Esa velocidad de paso a través de la rejilla, o sea, a través de esta rejilla, ¿no? Es de 0,15. Esa norma es de RAS 2000. No la trae la nueva norma RAS. Sin embargo, pues como no la trae, pues podemos colocar la anterior, ¿no? Que sí la traía y era norma del ministerio. Entonces podemos coger de ellos muchas cosas que tiene de bueno esa RAS y decir referencia tal, RAS 2000. Pero aquí nosotros siempre me estamos metiendo, por eso este material es nuevo y adecuado para ustedes, porque estamos metiendo no solamente la norma nueva, sino que lo que quedó de la antigua RAS para enriquecer el libro. Coeficientes de pérdidas menores en la rejilla. Decíamos nosotros que cuando calculamos en acueductos o en hidráulica, decíamos nosotros, importantes son las pérdidas. Y hay dos tipos de pérdidas: pérdidas por fricción y pérdidas por aditamento. Entonces, las pérdidas por fricción, ¿cómo se diseñan? Pues por Kohler-Uruguay, ¿no? O por Darcy, la fórmula de Darcy, o por una fórmula más simplona que es la de William Hassel. Entonces, esas son las pérdidas por fricción. Pero pérdidas por aditamentos o pérdidas menores en rejillas, podemos calcularlas de dos maneras, que son en base a una fórmula universal, que la pérdida es igual a K por B al cuadrado sobre 2i. O la segunda por longitudes equivalentes, podemos calcular las pérdidas. En este caso vamos a utilizar la fórmula, la pérdida es igual a K B al cuadrado sobre 2i. Entonces, esto lo vamos a utilizar ahí, K B al cuadrado sobre 2i. Donde B es igual a la velocidad frente a la reja como si no existiera. Entonces, esta velocidad tendría que ser 0,15. K, coeficiente que depende de la forma de la reja, debe calcularse de la siguiente forma. K es igual a beta, T sobre A a la 1,33 seno de la inclinación. Entonces, veamos a ver qué es A y qué es T. En ese caso, si yo tengo una reja, por ejemplo esta, A es la separación entre rejas. Separación entre rejas. Y T es el diámetro de la reja. Entonces tenemos separación A y T el diámetro de la reja, ¿no? Entonces tendríamos nosotros aquí K, el coeficiente que depende de la forma, debe calcularse de la siguiente forma. K es igual a beta, T sobre A, ¿qué es? La separación entre rejas. T es el diámetro de la reja. O sea que ambas cosas ya las tengo yo. Seno del ángulo de inclinación. ¿Cuánto vemos esta gráfica? Cuando yo tengo esta reja así, el ángulo de inclinación desde 70 a 80 grados con horizontal. Entonces, ese ángulo de inclinación será, ¿no? 70 a 80 grados. A, separación entre barrotes, donde beta, valor de beta, aquí depende del tipo de reja que tengamos. Entonces, miren ustedes, esta rectangular, esta, ¿no? Todo este tipo de figuras, ovoide y esta circular.
Si a mí me dicen, ¿cuál vas a utilizar? Yo digo, no, voy a utilizar varillas de media, por ejemplo, circulares, dice. Entonces, beta, para el numeral G, dice es 1,79. Forma los barrotes, entonces el valor de beta es 1,79. T sobre A es un valor conocido porque es el diámetro, A la separación y el seno de la inclinación, que lo tenemos aquí, le podemos determinar K. Y entonces determinado K, pues, colocamos la velocidad como que si no existieran barrotes y entonces esto sería 0,15 metros por segundo cuadrado sobre los G y determinamos el valor de H. Entonces vamos a ver el diseño de la rejilla en barras paralelas. Entonces vamos a empezar a trabajar el diseño de la rejilla. Bueno, cogemos impulso. Entonces vamos a ver el diseño de la rejilla. La rejilla que habíamos visto, pues, tiene una longitud L, un ancho B. Estos son barrotes, o sea que son conocidos, y esta es la separación de los barrotes, también valor conocido. Entonces vamos a ver este caso. Yo tengo A, y a los extremos tengo A medios y A medios. O sea que aquí tengo la mitad de un orificio y la mitad de otro orificio. Entonces vamos a ver cuántos orificios y cuántos barrotes hay bajo esa consideración. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, medio y medio, 8 orificios. Cuando esto es a medios. Tenemos 8 orificios y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, cuando esta parte es a medios y este es a medio, el número de barrotes es igual al número de orificios. Pero si yo hubiera querido decir, no, esto no es a medios, sino es A, y este es A, entonces tendría yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orificios y tengo 8 barrotes. Si yo hubiera dicho A, esto es A y esto es A. Entonces, mucho ojo eso porque tiene que ver de lo que dice el ingeniero. No, yo le pongo aquí a medios o le pongo A y listo. No me complico tanto. Pero A, espaciamiento entre barrotes, espesor de barrotes, N, número de espacios igual a número de barrotes para el sistema de la figura. Porque número de espacios, 8. Número de barrotes, 8. Pues para, ¿no? L, longitud de la reja, B, ancho de la reja. A sub N, área neta. Área necesaria para descargar el caudal Q con una velocidad de 0,15 metros por segundo. Entonces, área neta, ¿qué quiere decir área neta? El área de los orificios. Y el área total sería igual al área de los orificios más el área de los barrotes. Entonces, el área neta es un área de orificio. Pero el área total es igual al área de los orificios más el área de los barrotes. Y tenemos un elemento muy importante que es para diseño, que se denomina porcentaje útil de la rejilla. Esa es la relación entre el área neta y el área total. Área neta sobre área total. Vamos a ver entonces que el área neta es igual al número de orificios por A por B. Entonces tenemos nosotros N por A por B. ¿Cuántos orificios hay? En este a medio, 8. Entonces sería 8 por A por B. Y N, y el área total sería N por A por B, que es el área neta, más el área de los barrotes, que es igual a N por T por B. N, número de edificios, 8. Y entonces esto es igual a B por L. O sea, si yo quito estos B's, entonces me quedaría N por A más T es igual a L. Ahora, de otra parte, E, decíamos nosotros, es igual a área neta sobre área total. Área neta es igual a N por A por B. Y área total, N es por B por A más T. Lo que, si yo cancelo estos términos de N y B, me queda que E es igual a área neta sobre área total o A sobre A más T. Miren ustedes que A ya lo conozco porque tengo la separación, yo he cogido una separación. Y T ya le he puesto los barrotes, depende de las características del río, estructurales, etc. Bien, entonces tendríamos aquí, yo le he colocado esta gráfica. Estos son
artificios que uno utiliza aquí para poder enseñarles a ustedes en la parte virtual. Lo utilicé mucho en el semestre pasado, pero yo se los mandaba a los estudiantes. Hoy, como ustedes van a tener este capítulo, no lo he enviado, pues ya van a tener este cuadrito allí, ¿no? Posteriormente, cuando ya se edite todo este libro, pues ya aparecerá ese cuadrito ya editado con fórmulas, con figuritas, etc. Aquí tenemos una ecuación de continuidad. Q es igual a Q A por B, dice, ¿no? Yo digo QA por B, pero en orificios digo Q es igual A por B por C. Y este C tiene que ver con un coeficiente de contracción de la vena líquida. En orificios hay un coeficiente de contracción, ¿no? En tuberías el caudal es igual a A por B, ¿no? Caudales, pero en orificios es igual a C con un coeficiente de contracción. Entonces, digamos que Q es igual a C por A raíz B al cuadrado sobre 2G es igual a H. Esto es por ser velocidad, es una energía cinética. Entonces, energía de velocidad y es igual a H. Y entonces yo puedo determinar que B es igual a raíz cuadrada de 2GH, siendo H la pérdida de carga o pérdida de energía que se va a presentar en este sistema, por ser orificios. Entonces, tendríamos nosotros, despejando de esto, H es igual a Q sobre C por A, 1 sobre 2G. 1 sobre C por A elevado al cuadrado, 1 sobre 2G. Entonces, miren ustedes que yo tengo este punto, y si yo quiero saber cuál es el punto aquí, entonces yo digo, este valor es de H. Y H es la pérdida de carga o pérdida de energía que hay por pasar el flujo de este tanque por este orificio. Entonces, el coeficiente de contracción, este valor de C, va a ser el coeficiente de contracción del orificio. Pero podemos determinar, yo tengo pérdidas aquí, menos mis pérdidas de carga me dan este punto. Pero miren ustedes que esto es orificio. En este caso, por ejemplo, en este caso era canal, ¿no? Pasaba por el canal y aplicábamos la fórmula KB al cuadrado sobre 2G. Entonces tenemos nosotros que podemos determinar H, Q sobre C por A, 1 al cuadrado sobre 1, 2. Esta es una formulita que la vamos a utilizar. Yo la coloqué aquí porque es que la vamos a utilizar siempre. En casi todo de aquí para adelante. Por eso yo les hago aclaración. Aquí, por ejemplo, este orificio saliendo el agua. Este es un orificio que está haciendo descarga libre. Entonces, Q es igual a C por A raíz cuadrada de 2GH. Si yo puedo determinar la altura, ¿no? Y el diámetro, ¿no? Altura y el diámetro y el coeficiente, pues puedo determinar yo el caudal. Fíjense ustedes, con esto yo puedo determinar cuánto es el caudal que va a pasar por acá. Si yo tengo a esta altura, o al revés, ¿cuál es la altura H que yo debo determinar para que me salga un caudal Q? Entonces yo Q, C por A y 1 sobre 2G, y entonces yo digo aquí, si yo tengo este nivel, a esta altura H, yo tengo que colocar mi tubo para que me salga el caudal. Bueno, entonces vamos a ver la parte de métodos de cálculo, ¿no? Entonces, dice, se cita en el presente estudio dos métodos. Primero, el método basado en velocidades y el otro método va a ser método basado en energías, ¿no? Bueno, está propuesto por el ingeniero, fue propuesto por el ingeniero Arturo, el cual parte de la siguiente expresión. Miren, entonces, Q es igual a C por área neta por B. Q es igual a C por A por B. La misma historia. Igual, por eso yo... entonces, esto es una pérdida por orificios, ¿no? Y esta rejilla es un orificio, ¿no? Si ustedes lo ven aquí, pues, la rejilla está pasando por el agua por estos orificios. Bueno, entonces vamos a ver caudal de diseño. Miren ustedes, aquí, caudal de diseño de la rejilla. 2 caudales máximos diarios. Una cosa es el caudal de diseño de la rejilla y otra cosa es el caudal mínimo del río. Ejemplo, yo podría tener que mi caudal máximo diario fue 50 litros por segundo. Entonces yo digo, mi rejilla la debo de diseñar para 2 caudales máximos diarios. En este caso, 100 litros por segundo. Pero dice, ¿cómo lo va a diseñar para 100 litros por segundo si el caudal mínimo del río es 70?
Entonces uno dice, no, sí, el caudal mínimo del río es 70. Pero mi rejilla tengo que diseñarla para 100 litros por segundo. Entonces, digo, son 70, pues pasan 50 y todos los 50, los 70 se van por la rejilla. 80 hasta 100, después, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, ¿no? Digo, si el caudal mínimo del río fueran 40, no podría yo utilizar esa fuente. O podría utilizar esa fuente con alternativas, ¿no? Porque 40 ya es menos del caudal máximo diario. Y no puedo captar menos del caudal máximo diario porque ese es el que me va a ir por el sistema. Entonces, ojo que el caudal de diseño, eso no tiene que tener en cuenta el río. En cambio, el caudal mínimo del río sí se debe tenerse en cuenta, ¿no? En otros casos. En este de la rejilla, no. En otros casos sí ya lo vamos a ver. Porque, pues, ese me fija las cotas del sistema. Entonces, dice, caudal de diseño es igual a C. Área neta, decíamos nosotros, que energía. Área neta sobre área total, ¿no? Entonces, área neta es igual a área total por E o A sobre A más G. Entonces, aquí si yo tengo la área total por E, le hago área neta. Y el área total es igual a B por L. Entonces, decimos nosotros que el caudal de diseño es igual a C por B por L por E por la velocidad de paso de la rejilla. Este valor lo tengo, este valor lo tengo. El caudal de diseño también lo tengo. El valor de C lo tengo porque yo sé el valor de rejilla. Y me quedan dos elementos, B y L. Entonces, yo, el procedimiento a seguir, tengo yo dos elementos. Entonces dice, asumir un L. Mire, asumo este L. Y calcular la altura de la lámina de agua sobre el vertedero por la fórmula U mínimo es igual a K por L por H por K. Esta fórmula es fórmula de vertedero, rectangular. Este ya no es un vertedero, si lo vemos por aquí, este sería un vertedero rectangular. Este mínimo es el caudal mínimo que está pasando por aquí. Yo tengo dos velocidades, una velocidad que es horizontal, que es la que pasa por el vertedero, y otra vertical, que es la que pasa por la rejilla. Tengo que tener dos consideraciones. Esta velocidad de paso que va a pasar por la rejilla es de 0.15 a 0.30. Pero esta velocidad horizontal es diferente que esta velocidad, ¿no? Es una velocidad, aquí hay un vertedero rectangular, ¿no? Donde Q mínimo es igual a K por L por H a la 3 medios. K es una constante que depende del tipo de vertedero. L es la longitud asumida, asumimos una L, pues entonces ya asumimos aquí. Y determinamos, ¿no? Miren ustedes, este ya no es el caudal de diseño, sino es el caudal mínimo del río. Entonces digo que es igual a K por L por H. Ya lo tengo tengo el valor de K, ¿no? Tengo el valor de L, pues yo determino cuál es el valor de H. Esta altura H mínimo. Esta valor de H. Entonces dice K, coeficiente, valor seguro correspondiente a un mínimo. El valor de K corresponde a un mínimo de 1,56. Este K en vertederos, ¿no? Es 1,56. En vertederos, en este tipo de vertederos que tengo aquí es 1,56. Sin embargo, cuando tengo otro tipo de vertederos, puedo yo coger otro valor de K, ¿no? Si se quiere mayor precisión, deberá tenerse en cuenta que K varía con H y con la velocidad de aproximación. H es igual, ¿no? Igual a ver cuadrado sobre eso. Entonces, H mínimo. Entonces, yo H mínimo, ¿cómo lo hago? Caudal mínimo del río. Sobre K, que ya lo tengo. La L, la longitud asumida. Entonces, B sub H, esta velocidad horizontal, es igual a Q mínimo, porque ya lo tengo, ¿no? Dividido entre área. ¿Cuál es área de esta zona? Entonces, esa área es igual a L, que es esta longitud, por la altura H. Entonces, tengo yo que Q mínimo por L, por eso determiné este H, tengo el valor de B sub H, o sea, la velocidad horizontal. Así. Y la velocidad de paso, si ya tenemos 0,15. Entonces, si yo ya tengo el valor de L, ahora voy a calcular el valor de B. Entonces, resulta que hay una expresión que dice para velocidades entre estrés
y 3 metros por segundo son base de las siguientes ecuaciones. Ojo que es entre estos dos valores, ¿no? X sub S, el agua viene por aquí. El agua viene por aquí y el agua, la parte superior del agua es esta porque es para condiciones mínimas. Y entonces el agua trata de caber a este punto. Y entonces de aquí a aquí vamos a colocar la rejilla para que capte todo el caudal que pueda. Entonces decimos nosotros que si yo voy a ver, si yo tengo el agua viniendo aquí, el agua genera esta curva y llega hasta este punto. Entonces, si yo tengo este punto, pues aquí hago el canal y entonces todo el agua que venga por aquí se va a introducir dentro de la rejilla. Entonces, para saber cuánto vale este X sub S, este X sub S que va a ser igual al ancho del canal, el X sub S es igual a 0,36 B sub H a la 2 tercios. La velocidad sub H ya la calculé a la 2 tercios, más 0,6 por H a la 4 séptimos. Este valor de H es el H mínimo, ¿no? Y el B sub H es la velocidad, ¿no?, en condiciones mínimas. Entonces, H mínima ya la tengo a la 4 séptimos. Y entonces yo puedo determinar el valor de X sub S y eso hacerlo igual a B. Entonces, miren ustedes, yo tengo la longitud asumida y aquí un ancho B. Para cumplir con las especificaciones dadas, se calcula L en la expresión 5.8. Entonces, si yo tengo mi expresión inicial, entonces yo digo, si yo ya tengo el valor de B, entonces yo asumí un L y calculé un B. Ahora, con el B calculado, nuevamente determino el nuevo valor de L. Si este asumido es igual a L calculado, pues la expresión está correcta. Si no, pues ya tendría que yo empezar a ampliar o disminuir ese valor de L. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? ¿No? Decimos, no, voy a ver con este valor de B, que lo calculé con esta formulita, ¿cuánto me da L? Entonces, yo digo, es este. El valor de L, por ejemplo, si yo asumí 2 metros y este valor de L me dio 2,40, ¿no? Entonces tengo que volver a asumir, por ejemplo, yo asumiría un valor de L 2,10 y entonces chequearía a ver bueno, y con ese 2,10 que le puse, este L me da 2,10, está bien, entonces ahí es correcto. Si no, me toca hacer iteraciones sucesivas hasta que este L, el asumido, sea el igual al calculado. Dice, dado que el nuevo valor de L podría ser diferente al asumido, siguiendo el mismo procedimiento, por iteraciones sucesivas se obtendrá un valor más ajustado de L y de B si se requiere más precisión. Entonces tenemos el número de barrotes. Si tenemos el valor de L, pues N por A más T. Cuando el número de barrotes es igual al número de orificios, se utiliza la siguiente ecuación. N por A más T es igual a L. Entonces teníamos 8 barrotes, 8 orificios, cuando el extremo es a menos. Y esta es la expresión. En el caso de que el número de barrotes sea menor que el número de orificios, entonces cuando tengo 9 orificios y 8 barrotes, entonces quiere decir que el extremo es A y el otro extremo es A. N por A más N menos 1 por T es igual a E. Por seguridad se amplía las dimensiones de la reja de paréntesis B para tener en cuenta distribución de ¿qué es? Obstrucción por piedras, hojas, ramas a un 20%. Esta fórmula, miren, esta velocidad de paso a través de la rejilla es una velocidad bien bajita, ¿no? Es una velocidad bien bajita. Y si yo veo mi ecuación, ¿no?, yo digo caudal es igual a velocidad por área. Si yo tengo una velocidad bien bajita, para que me dé el mismo caudal tengo que tener un área grande. O sea, a menor velocidad, las áreas son grandes para un mismo caudal. Este método de velocidades, por tener estas velocidades tan bajitas, las áreas me dan grandes, ¿no? Me dan sobredimensionadas, porque es un método de velocidades, ¿no? Y entonces, por eso dice ampliar la dimensión de la reja en un 20% para tener en cuenta obstrucciones, ¿no? Dice, para casos de rejas con poca...
Dice, a ver, ¿cuál es el? Bueno, para seguridad se emplea la dimensión de reja en 20% para tener en cuenta obstrucción por piedras, hojas, Entonces, ¿por qué? Porque las velocidades son bajitas, las áreas se sobredimensionan, y entonces no solamente yo lo amplío para tener las piedras tapan el área, palos tapan el área, ¿no? Hojas tapan el área, entonces para tener en cuenta todo eso, pues le aumento el área en un 20%, porque esas me dan áreas sobredimensionadas, pero en todo caso, pues, sí, todo esto depende de la persona o de la empresa que contrata el estudio, ¿no? Pues le dice, no, diseñame por método de velocidad, yo quiero tener una buena rejilla. El otro, no, yo quiero tener una rejilla que solamente cumpla con todo. Entonces usted, pues, diseña por el método de la energía específica. Entonces, ¿qué quiere decir la energía específica? Si ustedes ven en todos los tratados de la hidráulica de canales, energía específica, y ustedes ya lo saben, energía específica es igual a Y más B al cuadrado sobre 2G. Entonces eso no tengo, ya vamos a verlo, energía es igual a Y. Y decíamos nosotros que para una misma energía hay dos profundidades, ¿no? Entonces, para régimen subcrítico o régimen supercrítico. Una misma energía puede tener dos profundidades. Bien, eso lo veremos en el método de la misma. Dice, en este método se pretende determinar el ancho de la rejilla B, lo mismo que hicimos aquí, ¿no? Calculamos B, pero allá vamos a calcular también el ancho de la rejilla B. De forma tal que se asegure la captación del gasto requerido. En general, se pueden distinguir dos casos específicos. Rejas con poca inclinación, flujo vertical, y rejas con alta inclinación, flujo inclinado. Entonces, cuando estamos trabajando nosotros con rejas de poca inclinación, o sea, que está pendiente sea menos del 20%, vamos a ver que el flujo, por eso B sub P es vertical. Pero si nosotros esta reja la inclinamos, entonces ya el flujo es inclinado. Entonces ya trabajaremos con rejas, ya no de poca inclinación, sino de alta inclinación. De todas formas, esta reja con poca inclinación es la que nos dice el RAS que diseñemos, que no se puede diseñar con rejas con alta inclinación. Por eso, pues vamos a establecer el diseño de rejas con poca inclinación, que es lo que nos dice la norma, pero lo dejamos para ustedes, si ustedes necesitan, o sea, pues lo consulten si quieren, con rejas con alta inclinación. En el caso nuestro, pues vamos a seguir la normatividad. ¿No? Dice, en general, los casos. ¿No? En los casos anteriores se puede presentar a su vez que su gasto de captación sea parcial o total. Entonces tenemos rejas con poca inclinación y rejas con alta inclinación. Y cada una de estas pueden captar totalmente o parcialmente. Digamos que esto está aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí veo que yo capto parcialmente. Traigo un Q1, sale un Q2 y este Q2. O sea, Q1 debe ser igual a Q más Q2. Pero en este caso, estoy captando todo. Entonces, Q1 es igual a Q2. Entonces, rejas, por ejemplo, que vamos a trabajar, rejas con poca inclinación, y cuando si captamos parcialmente o captamos totalmente. Entonces dice, para el caso de rejas con poca inclinación, se considera que la descarga por la reja depende de la carga efectiva sobre la misma. La carga efectiva en el caso de barras paralelas es prácticamente igual a la energía específica. Esto se cumple porque el flujo a través de la reja es de tipo vertical, ya que el agua fluye sin producir choques bruscos contra los bordes de la abertura de la reja. Entonces miren ustedes, tenemos un perfil, ¿no?, del agua. En esta de poca inclinación decíamos que perdemos poquita energía, y entonces esta energía a la entrada es igual a la energía de la salida. Entonces tenemos casi similar la entrada. ¿Por qué? Porque no se generan pérdidas muy importantes, porque el ángulo es pequeño, ¿no? Entonces la energía sigue estando. Dice,
Esto se cumple porque el flujo a través de la reja es de tipo vertical, ya que el agua fluye sin producir choques, o sea que el flujo viene, cae verticalmente. Entonces tenemos que esta energía es aquí y esta energía a la salida es igual. Tenemos un Q1 y tenemos una Y1, que es la profundidad de la lámina de agua antes de la rejilla. Y este Y, que es en el centro, o también podemos coger Y2, que es la profundidad de la lámina de agua después de la rejilla. Entonces tenemos esas tres características. Este valor de X es el ancho B, ¿no? O sea, esta es la distancia que hay que ponerle a la rejilla. Ahí anteriormente ya calculábamos el ancho B, pues aquí lo vamos a calcular por medio de la energía este ancho X, ¿no? O sea, X es igual a B. Entonces sería captación con rejillas de fondo de poca inclinación. Con base en lo anterior, se desprende que la energía específica E es constante, o sea, E es igual a Y más B al cuadrado sobre 2G. E es igual a Y1 más B1 al cuadrado sobre 2G. Y E es igual a Y2 y todos estos E es igual. E es constante. Luego se tiene que el valor de la descarga a través de la longitud de dx es d de q sobre d de x, o sea, la derivada del caudal con respecto a la longitud o el ancho de la rejilla, es igual a CE por C por L raíz cuadrada de 2GE, porque estamos hablando del aumento de la energía. Pero si ustedes ven esta expresión, es igual a esta, ¿no? La que nosotros teníamos anotado aquí en un principio, ¿no? Es igual a esta. Si yo, es igual a esta, ¿no? Entonces, pero aquí velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2GH. Aquí d de q dice d de q sobre d de x, ¿no? Y x es igual a b, ¿no? Es como yo dijera, caudal de diseño sobre b es igual a esto. D de q sobre d de b y b es igual a x, entonces es igual a c por l por e por velocidad de paso. Por eso la integración de esta formulita es salida de allí, ¿no? D de q, d de x era b, ¿no? Es igual a c por e por l y la velocidad en términos de energía, pues estamos hablando de términos de energía específica, decíamos que 2GH, pero en este caso es 2GE, energía en canal. Entonces, raíz cuadrada de 2GE. Tenemos nosotros energía específica. Es un valor que yo puedo calcularlo, sí, si yo tengo el valor de Y1, por ejemplo. Si yo tengo, y el ancho, pues yo te calcularía la velocidad y con esa velocidad al cuadrado sobre 2G, pues me da la energía, porque la energía aquí es la misma que aquí. Entonces, yo podría calcular esa energía. Bueno, el valor del gasto se podrá calcular con la siguiente expresión general. Dice, caudal es igual a L por Y. En este caso, pues es el ancho por Y, que sería el ancho por el alto. Ese L por Y me da el área, ¿no? Por este que es velocidad. Raíz cuadrada de 2G, E menos Y velocidad. Este E menos Y, ¿no? E menos Y es B al cuadrado sobre 2G, ¿no? Entonces, esta es la velocidad, ¿no? Entonces dice que es L por Y, raíz cuadrada de 2G, E menos Y. El valor de Y corresponde a la altura del agua sobre la reja. Entonces, yo podría decir sobre la reja, Y es 1, claro. O este Y que es promedio, ¿no? Este que Y podría ser la mitad entre Y1 y Y2. Si tengo supercrítico y subcrítico y paso a supercrítico, pues este Y podría ser el Y crítico, ¿no? La variación de la altura del agua d de Y en dirección de X, entonces la variación de esta profundidad con respecto a este d de Y sobre d de X, para determinar esto, es igual, dice, d de Y sobre d de X es igual a 2E, valor conocido, C, valor conocido, ¿no? Raíz cuadrada de E energía, es igual a Y más B al cuadrado sobre 2G. Energía es igual a Y más B al cuadrado sobre 2G. E menos Y sobre 3Y menos 2Y. Si yo derivo esta expresión, mediante un proceso de integración se puede deducir para el caso de una captación parcial del gasto, el valor de la longitud de la rejilla requerida. Entonces yo digo, ¿cuánto vale X? ¿Cuál es el ancho de la rejilla? Entonces tendríamos que X es igual a esto. Energía
Entonces yo digo, ¿cuál es la energía aquí o aquí? Entonces digo, allí es igual a E sobre C, que es un coeficiente de rejilla, y es 1, que es la altura del nivel del agua aquí. E es la energía en ese punto, y más b al cuadrado 1 menos y sub 1, y y aquí está el valor de y entonces veamos a ver qué es y, ¿no? Porque y es 1 y lo habíamos dicho. Y es igual a altura del agua en un punto intermedio o al final de la rejilla. Entonces y puede ser la altura del agua en este punto o en un punto final. Entonces tendríamos nosotros que el valor de X lo puedo calcular con esta expresión. Ya vamos a ver un ejercicio donde calculamos esto. Entonces, X, longitud de la reja, para una altura de agua, Y. B igual a X. Y es 1, altura del agua al inicio de la reja. Y, altura del agua en un punto intermedio o al final de la reja, Y es igual a Y. Para una captación total, o sea, en este caso, yo tengo y B al cuadrado sobre 2. Cuando Y sea igual a 0, en este caso, pues Y sub 2 o Y es igual a 0, tendríamos nosotros que X es igual a E sobre C, Y sub 1 sobre E más 1 menos Y sub 1 sobre E, o sea, la expresión 556, en función de Y sub 1, y si yo conozco a esa profundidad de Y sub 1 la energía, que es igual a Y más B al cuadrado sobre 2G, puedo determinar X. En términos de caudal, la expresión anterior es equivalente, ¿no? Miren, caudal, en términos de caudal, es igual a C, E por C, X. Este X es igual a B, pues sería E, ¿no? E por C, X por L es el área total, raíz cuadrada de 2G. Entonces tenemos eso bajo esa condición. Este es el método de la energía para determinar el valor de X. Dado que la reja puede obstruirse parcialmente, en la práctica es necesario aumentar el valor teórico de X para garantizar el grado de captación que sube. Entonces, hay que aumentar el valor de X. ¿Cuánto? Más, si para la anterior rejilla que queda sobredimensionada lo aumentamos en un 20%, esta ya no nos da, por ejemplo, por decir algo que nos dio para un caudal de 50 litros por segundo, me dio 40 de ancho, 40 centímetros por 2 metros, a un caudal de 50. Pues para un caudal de 50 en esta me daría un caudal de 40 centímetros por 80. Pequeñita, dice. Pero ¿cómo? Si la otra es grandota y la otra es pequeñita. Pues son dos diferentes criterios de diseño. La una es diseñada por criterio de velocidades, por eso me da grande, y la otra diseñada por el método de la energía, que me da secciones más pequeñas. Pero ambas transportan el mismo caudal. Bueno. Para gastos pequeños, la aproximación que se logra mediante la aplicación directa de esta forma da suficiente exactitud, tomando curso 1 como caudal de diseño, tendríamos entonces, ¿no? Caudal mínimo del río es igual a K por L por H mínimo. Si nosotros nos damos L, entonces tendríamos nosotros que tenemos K, caudal mínimo, K y L, determinamos H mínimo. Y con el caudal mínimo y H mínimo determinamos B sub H. ¿Qué es B sub H? Decíamos, el B sub H es la velocidad horizontal, ¿no? Velocidad horizontal. Y la velocidad vertical es la velocidad de paso. Entonces tenemos bajo esas consideraciones que B sub H y caudal mínimo. Entonces ¿no? Es igual a H mínimo, que ya lo tenemos, ¿no? Calculado, por B sub H al cuadrado sobre 2G. Esta es la fórmula de energía específica, ¿no? H más B al cuadrado sobre 2G. Ya tenemos este valor y tenemos este valor, por lo tanto yo tengo el valor de E. Entonces el caudal de diseño es igual a E por C por B por L raíz cuadrada de 2G E.
donde L, E y B son los mencionados anteriormente y C es un coeficiente de descarga, en este caso, 0,44 para rejillas de poca inclinación y 0,5 para rejillas horizontales. Entonces, este valor de C ya tiene que ver. Entonces yo digo, para una rejilla de tales características, pues, si yo tengo el caudal mínimo y digo la energía, pero aquí tengo el caudal de diseño, y tengo el caudal de diseño y tengo B, ¿no? Y entonces yo puedo determinar entonces el valor de L, cuánto vale L para este caso, porque ya tengo el caudal de diseño S y B lo calculé ¿no? Cuando determiné X. Entonces, aquí no, miren ustedes que X no viene en función de L, ¿no? Entonces yo como tengo esto y tengo estos valores, pues yo puedo decir cuál es la longitud de la rejilla, pero lo he calculado por el método de la energía. Bien, procedimiento de seguir, dice, asumir un L, calculo E por la fórmula, no, B sub H y E por la fórmula. En caso de barras paralelas con una inclinación de 20%, la carga efectiva es prácticamente igual a la energía específica, es igual a tanto. Cálculo de B por la fórmula, puedo yo determinar esto, ¿no? Y se deberá aumentar el área, mire, se debe aumentar el área por seguridad 5 veces. En este caso se aumenta el valor de B. Entonces dijimos un 20%, o sea, 1.2 veces. Pero en esto, porque la rejilla queda pequeña, es mejor aumentar el 50% del área. Fíjese que en la otra, que la rejilla es grande, solamente aumentamos el 20%. En cambio, como esta es pequeña, le aumentamos por seguridad el área. Ya veremos unos ejercicios donde ya utilizaremos esta fórmula. Ahorita estamos viendo la parte teórica, pero en la parte de ejercicios ya veremos más a fondo esto. Rejas con alta inclinación, pues aquí está, dice el cálculo del caudal y cómo podría hacerlo, pero no lo vamos a hacer nosotros porque no utilizamos rejas con alta inclinación. Tiene mucho problema y entonces las normas me dicen que trabaje con poco. Dice, la diferencia en el empleo del método 1 y 2 en el cálculo de la rejilla radica en el área de la rejilla. En el empleo del método 1 da áreas grandes en razón de que la velocidad de paso a través de la rejilla no deberá sobrepasar los 0,15. Experimentalmente se ha encontrado, entonces aquí por eso aumentamos más el 50%. Experimentalmente se ha encontrado que la relación Y1 sobre Y crítica decrece con un aumento en el valor de E y con la pendiente de la rejilla. La tabla 5.3 ilustra los valores típicos, ¿no? Yo puedo decir aquí que este es Y1, que es flujo supercrítico, y Y2, ¿cómo voy a saberlo? Pues si determino el valor de Y, ¿no? Y ese es el valor de Y crítica. Si aquí me da el valor de Y en este punto, quiere decir que este régimen es supercrítico y de aquí para acá aquí es régimen subcrítico y de aquí para acá supercrítico, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice esto. Bueno, entonces aquí hay una tablita de 5.3, dice, valores de Y1 sobre Y crítica y Y1 sobre hemocatomas sumergidas. La relación de Y1 sobre Y crítica está entre 0,7 y 0,9, ¿no? Y la relación de Y1 sobre E está entre 0,47 y 0,6. Dice, experimentalmente también se ha encontrado que el coeficiente de descarga C aumenta si la rejilla se debe hacer horizontal y disminuye a medida que se inclina. Lo mismo sucede cuando en vez de rejilla se utiliza lámina perforada. En este caso, los valores del coeficiente son aún más altos y varían en el mismo sentido. La tabla 5.4 nos da los valores típicos. Entonces, miren ustedes qué tipo de rejilla: barras paralelas y láminas perforadas. Inclinación, generalmente cogemos 1,5 y 1,5. No hacemos horizontal, ¿no? Porque si le damos inclinación a la rejilla, tenemos nosotros más velocidad del agua y puede autolimpiarse, ¿no? la rejilla. Pero si le damos una sección horizontal, vamos a tener mucho problema para la autolimpieza de la rejilla. Por eso lo que se recomienda es
hacer una rejilla con una inclinación del 20% para que mismo la velocidad del agua pueda arrastrar las hojas, palos, etcétera, o piedras que se puedan meter en la rejilla, entonces poderlas mover. Por eso dice con barras paralelas en coeficiente de paso por la rejilla es 0,44 y lámina perforada, miren ustedes otro concepto que ya lo vamos a ver. Este es un concepto que lo utiliza mucho la Universidad del Valle, trabajar en lámina perforada. Aquí en Nariño nosotros utilizamos eso en una captación que se hizo en Yaconquer, me parece. Y era un valor de 0,75. Horizontal no vamos a utilizar, ¿no? Entonces 0,44 y 0,80 para la. ¿Qué pasa cuando los gastos son elevados? Entonces, ¿qué pasa en esos casos que los gastos son elevados? Por ejemplo, yo tengo que el río, en épocas de verano, pasan 5.000 litros por segundo. En épocas de invierno, pasan 50.000 litros por segundo. ¿Y cuánto yo voy a captar? 1.000 litros por segundo. Diría ustedes, yo 1.000, o sea, en ese caso no voy a tener problema de la época de estiaje porque me va a pasar un caudal mayor, ¿no? Del que yo necesito, ¿no? Entonces yo necesito 1.000 y por aquí pasan 5.000. Entonces yo lo que hago es no hacer en este punto, ni en este punto, esa cejita que hacíamos aquí, esa cejita aquí. ¿Por qué? Porque es que no vamos a tener, en épocas de verano vamos a tener agua suficiente sobre la rejilla. Entonces en esos casos, cuando el sistema tiene mucha agua en épocas de verano, no le hacemos esas cejitas porque lo que quiere decir es que la cantidad de agua es mucha para este sistema y en época de verano vamos a tener suficiente rejilla para captar esas aguas. Bueno, aquí viene, le he metido aquí diseño de rejillas en platinas de lámina corrugada. Decíamos que estas son láminas paralelas, pero miren ustedes que yo puedo hacerlo con lámina corrugada, ¿no? Miren, orificios. Estas láminas pueden ser parecidas a los pisos de los buses, ¿no? En la que tiene corrugaciones y aquí le vamos a hacer unos orificios. Miren ustedes aquí hay una rejilla de platina, ¿no? Perforada, ¿no? No sé si la alcancen a ver. Miren ustedes, con perforaciones, ya no con barras, sino con perforaciones. Entonces, esto es otra alternativa que se tiene en las barras paralelas, ¿no? Entonces, miren ustedes, la lámina con perforaciones, lámina corrugada, ángulo de 1/4, ¿no? Espesor de la lámina, etc. Diámetro del orificio, unos 5 centímetros, ¿no? Ángulo de inclinación de 20 grados, ¿no? Para rejas con poca inclinación. Entonces, vamos a ver eso. Dice, como alternativa al uso de barras paralelas en dirección a la corriente, se plantea la utilización de una platina en lámina corrugada con perforaciones de unos 5 centímetros de diámetro. Con estas rejas existen las ventajas, dice. Los agujeros circulares de unos 5 centímetros de diámetro controlan efectivamente el paso de piedras grandes. Vean, piedras grandes. Entonces, piedras grandes no van a ponerse. Debido a que la lámina es corrugada, las piedras descansan sobre las corrugaciones, permitiendo el paso de agua por la luz existente entre el agujero de las rejas y la piedra. Por ejemplo, hay una piedra que se asentó sobre esto, pues queda este espacio donde va a pasar el agua. Cuando el material granular no queda apoyado sobre las protuberancias de la corrugación, este se desplaza aguas abajo por la corriente de flujo que arrastra la partícula. El problema de las obstrucciones se presenta con diámetros cercanos al del orificio que puedan penetrar parcialmente en este. Estas partículas no obstruyen totalmente la reja y forman nuevos puntos de apoyo. En resumen, las dos ideas básicas para el diseño son pendientes fuertes del 20% para facilitar la remoción de partículas y la formación de un filtro con las partículas que pueden ser retenidas, ¿no? Puede ser que entre los orificios lleguen partículas y se quede, pero se genera un filtro que pasa por los orificios que no son obstruidos.
La corrugación da a la reja mayor resistencia estructural. Se proyectan los marcos de la platina debajo de las mismas para evitar obstáculos. Para calcular la dimensión de la rejilla en dirección normal a la quebrada se utiliza la siguiente expresión. Caudal mínimo es igual a K por L por H mínimo. Entonces, aquí, ¿qué determinamos? H mínimo, ¿no? Determinando el valor de L. Si yo me doy L, K mínimo, entonces H mínimo. Entonces, B sub H es igual a caudal mínimo sobre L por H mínimo. Y energía es igual a H mínimo por B al cuadrado sobre B sub H, aquí ya tenemos, sobre el presión. Donde B, que es el ancho de la platina, generamos una longitud y calculamos un B. Es igual al caudal de diseño, que va a ser 2 caudales máximos diarios. E es el porcentaje útil. C es un coeficiente, que ya lo teníamos ahí. L es la longitud asumida. Raíz cuadrada de 2G, E es energía. Pero miren ustedes, el porcentaje útil de la rejilla sería A sub N sobre el área total. Entonces, el área sub N sería pi d al cuadrado dividido entre 4 por N. O sea, pi d al cuadrado sobre 4 es el área de cada diámetro, de cada orificio. Por N son el número de orificios. ¿Y cuánto es el N? Pues generalmente se toman 816 orificios por metro cuadrado. Entonces lo que nos da es 816 N por pi d al cuadrado sobre 4 por 1, que es el metro cuadrado. 816 orificios por metro cuadrado. Entonces, el porcentaje útil de rejilla es 0.144, ¿no? Es el porcentaje útil. Entonces, ya, para eso, pues, aquí ya ese porcentaje útil queda definido, el valor de C lo definimos, L tenemos y ya tenemos eso. Entonces, número por metro cuadrado, 800, inclinación de la palatina, 15%. Para la aplicación de la ecuación de caudal derivado es necesario encontrar los valores preliminares de la dimensión de la placa B y L y el valor de la energía específica B. Tenemos entonces 3 elementos. Ya aquí, teniendo todo, yo determino B y energía ya la tengo. Calculo mis orificios. Miren ustedes. ¿Cuál es vamos a calcular estos vertederos? Para terminar esto. Cálculo de los vertederos, ¿no? Miren ustedes qué es lo que pasa en este. Miren, yo tengo, estos son muros, ¿no? Este es muro. Esta era la cejita que le dejábamos para época de estiaje. Esta es la cejita hasta aquí y llega hasta aquí. Este es el nivel de aguas máximo cuando llega, digamos, el caudal de crecida máximo en un periodo de retorno de 100 años. Entonces, yo, con ese periodo, yo necesito y calculo este nivel de aguas máximas. Y le doy al muro unos 20 o 30 centímetros de altura para tener aquí, ¿no? En esta parte, la corona de los muros. Bueno, aquí, con esta longitud L, yo determino el nivel de aguas mínimos. Este nivel de aguas mínimos, ¿qué me lo da? El caudal de aguas mínimo. Entonces, con esta L y el caudal de aguas mínimos, pues yo determinaré un nivel de aguas mínimo. Pero yo puedo sacar otro nivel de aguas medio. ¿Cuál es el promedio del río? Entre mínimos y máximos, ¿cuál es el promedio del río? Si usted puede determinar ese agua, entonces yo tendría aquí el nivel de aguas medio. O sea, que sobre este vertedero, sobre este que está aquí, lo que va a pasar por aquí es el caudal medio. O sea, va a pasar por este vertedero el caudal mínimo y el caudal medio. Pero sobre toda la estructura va a pasar el caudal máximo. O sea, por aquí todo esto, cuando llegue el caudal máximo pasa por todo esto, esta zona de. Entonces, bajo esa condición, vamos a establecer cuáles son los valores de H, H medio y de H sub 1. Entonces, tenemos H medios, H, y con este valor de H medio y H, yo puedo determinar H sub 1. Y aquí puedo yo determinar de aquí a aquí H mínimo.
Entonces dice cálculo del vertedero de crecida. Va al lado y lado del vertedero de rebose. El de rebose. El cálculo sirve, dice, para determinar la altura de los muros de protección de la boca toma. Si yo tengo este nivel, pues yo puedo determinar cuál es este. Para prever los efectos posibles de inundaciones aguas arriba, entonces para que pase todo en inundaciones, pase todo por aquí. Y no me vaya a salirse por encima de la presa, que pasa en muchas partes, ¿no? Dice, para prever los efectos de las posibles inundaciones aguas arriba, la capacidad del vertedero está dada por la ecuación. Mire, este es un vertedero, esto es lo que sucede a la entrada. Aquí, en esta partecita de aquí estará la rejilla, ¿no? Aquí tenemos la rejilla. Entonces dice, la capacidad del vertedero está dada por la ecuación Q es igual a K por L por H a la 3 medio. Este es un vertedero. Y todo este es otro vertedero. Entonces vamos a ver. Entonces dice, el caudal de crecida es igual a K por L por H a la 3 medios. El caudal de crecida es igual al caudal su1 más el caudal su2. ¿Cuál es el caudal su1? El caudal su1 es el caudal que pasa por toda esta parte, por esta zona. Entonces sería sobre el área LH su1. Y el caudal su2 es el que pasa por esta zona de aquí y por esta zona de acá. Entonces, el caudal total es igual a este caudal su1 más este caudal de aquí y este caudal de acá. Y así lo vamos a calcular el caudal total. Entonces, veamos a ver cómo vamos a hacer. El caudal de crecida sería caudal su1, ¿no?, más caudal su2. Entonces, fíjense ustedes, caudal su1, vamos a minimizar esto un poco. Entonces vemos el caudal su1. Dice que es igual a K por L por H sub1. O sea, K por L por H sub1, esta altura. ¿Sí? Es igual al caudal K por L por H sub1. Y el H sub1 es igual a H sub M más H. Entonces, H sub M, entonces, esta H sub M es la altura media, o sea, la de la ceja, la parte de arriba. Ahora, el caudal, este es el caudal su1, ¿no? Entonces, es el caudal que está pasando por aquí. Y el caudal su2 es igual a K por L por H a la 3 medios. H minúscula. Es igual a K por L, ¿no? Entonces, es igual el caudal K por M menos L. O sea, que este es igual de aquí a aquí es M menos L. O sea que todo esto menos esto me da esto de aquí y esto de acá. Si yo le resto el total, esto me da esta parte y esta parte. Por eso lo hago M menos L por H a la 3 medios. Porque estoy hablando de lo que pasa por aquí, por eso H minúscula. Lo otro era H sub 1, que era todo lo que pasaba por aquí, ahora es lo que pasa por acá. Entonces, M menos L por H a la 3 medios. Entonces, el caudal de crecida es igual a K por M menos L, H a la 3 medios, más K por L por H sub M menos H. Entonces dice, M se supone según el ancho del caudal en causar el río. O sea, este ancho M lo doy yo. Cuando yo digo, es que de orilla a orilla el río tiene 20 metros. No, pero yo lo voy a encauzar con aletas. Entonces yo puedo decir el ancho del río de la parte donde detecta la presa es 15 metros. Y el resto lo encauzo con aletas. Entonces yo digo, si yo he dicho que el ancho del río es de 15, pero vamos a encauzar en 15 metros, pero el ancho total del río es de 20, entonces M es 15. Y L es el ancho de la rejilla. Y entonces sería 15 metros y el río total de ancho tiene 20 metros, pero con las aletas lo voy a encauzar sobre este. Entonces tenemos que M se supone según el ancho que causar el río. H sub M es altura del vertedero rebose. K es igual a 1,56. L es el ancho de la rejilla y H valor a calcular. Este valor de H es el que hay que calcular.
¿El caudal de crecida lo tenemos? Sí, porque ustedes ya lo diseñaron y cuando ustedes empezaron a diseñar, hicieron el diseño ¿de qué es? De la parte correspondiente a la fuente. Entonces, en base a eso, pues pudieron determinar cuál es el caudal máximo. Entonces, dice, cálculo de H. Este H medio, pues por acá, nos dice, por ejemplo, cálculo de vertedero, ¿no? Vertedero de rebose y H medio al vertedero de rebose va encima de la rejilla y será capaz de desaguar el caudal medio del río. Entonces, aplicando la misma fórmula, caudal medio, H medio es igual al caudal medio dividido entre K por L. Entonces, aquí ya tengo, si yo tengo el caudal medio y tengo la longitud, pues yo digo cuál es el H medio, la altura media. Entonces, con esta, la mínima, pues yo voy a determinar la altura mínima y la otra la altura media, con la misma fórmula, haciendo H medio. Y este es H mínimo y este es H medio. Pero la máxima, entonces ya tendría yo que H1 es igual a H medio más H. Por eso estoy determinando, en este caso, el valor de H, ¿no? Entonces tendríamos esto, ¿no? M ya lo tengo, L, H la desconocida, K valor conocido, L, H sub M conocido y el H desconocido. Entonces dice, se supone un H y se obtiene un caudal calculado. O sea, supongo el valor de H y determino un valor de su C. Si el caudal calculado es igual al caudal del río, ¿no? Se obtiene si el caudal calculado es diferente al caudal del río, se aumenta o disminuye a H. Si al adoptar un valor de H, caudal calculado es igual al caudal crecida del río, H es la altura real. Una vez calculada H se da centímetros de margen de seguridad. Se acostumbra cuando no se poseen datos suficientes a estimar el caudal de crecida como 10 veces el caudal medio del río. Generalmente el vertedero de rebose se construye en forma trapezoidal. La altura mínima entre la rejilla y la corona de los muros será de 1 metro. O sea que si yo veo esto, está la rejilla y la corona de los muros, es 1 metro. ¿Qué me dio H sub M 20 centímetros? Y este H me dio 30. Y yo le voy a poner un borde libre que es de 30. Entonces sería 10 y 20, 30 y 30, 60. Aquí dice que no. Es que si se sucede eso, el valor de H sub 1 es igual a 1 metro. Si le da menos de 1 metro el valor de H sub 1, toca ponerle 1 metro mínimo. El cálculo de nivel de aguas mínimas, pues tenemos el mismo, K más mínimo es igual a K por L por H es igual K igual a 1,56. Por eso todos estos datos pues van para el diseño de la rejilla y la estructura. Pero sabemos nosotros que pasa algo no solamente en la rejilla, sino aguas abajo de la rejilla, ¿no? Y entonces tendríamos nosotros lo que pasa aguas abajo de la rejilla, ya calculamos aquí en la rejilla y esto tenemos que calcular, todo este perfil y toda esta zona. Ya eso es parte de otro video, ¿no? Entonces ya vamos a calcular el perfil Krieger, cómo se determina este perfil, cuál es la altura del pozo de amortiguación, etc. Entonces los espero en el próximo video. Muchas gracias y energías positivas.